Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo número 12 y me gustaría en esta mañana preguntar o hablar más bien, ¿a quién prefieres como compañero de camino? ¿A quién prefieres que esté a tu lado en tu caminar diario? Romanos capítulo 12, versículos 9 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 16. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que refiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartid las necesidades de los santos y practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hasta ahí. Amén. Puedes tomar tu asiento. ¿A quién prefieres para un viaje largo? Cuando te toca ir de viaje, cuando te toca conducir por horas o cuando te toca ir en autobús a algún sitio o tienes que coger un avión, ¿a quién preferirías que fuera a tu lado? Es interesante, parece una tontería, pero hay mucha gente que dice, no, yo no quiero tener al lado, por ejemplo, mi papá. Bueno, por algo será. Mi papá tiene un poquito de fobia a los aviones y además tiene una edad y se pone nervioso. Así que imagínate un viaje de 2-3 horas con mi papá al lado. Imagínate 10 horas. No, que lo manden a primera clase lo pago. O sea. ¿A quién prefieres en tu caminar diario? ¿A quién prefieres cuando tienes un problema? ¿A quién acudes? ¿A quién vas? Por supuesto a Cristo, espero. Pero ¿a qué persona tienes de referencia o en quién confías para poder venir y contarle una situación que estás viviendo? Mira, la Biblia nos enseña que debemos de preferirnos los unos a los otros. Y esto es bien interesante porque no siempre nos preferimos los unos a los otros. ¿Verdad que no? Siempre vamos a tener afinidades, por supuesto, más con una persona que con otra. Yo tengo más afinidad con los jóvenes porque soy joven. Oye, ¿por qué reís? Bueno, soy medio joven, ¿no? No, yo ya soy viejuno. Yo ya no estoy ni para unos ni para otros. No cuadro ni con los jóvenes ni tampoco cuadro con los muy mayores. Estoy ahí en un limbo, ¿no? Bueno, cuadro con todo, espero. Pero la cuestión es que debemos de considerar a quién tenemos a nuestro lado y en quién confiamos. Porque déjame decirte que dependiendo de con quién vayas, te voy a decir qué tipo de persona eres. De hecho hay un dicho, ¿no? Dime con quién, ¿cómo es? Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo siempre pongo este ejemplo en la cárcel. No, es que estoy aquí porque iba con un amigo y el amigo llevaba no sé qué. Digo, no, es que la culpa no es mía, la culpa es de mi amigo, pero es que nos pillaron. Una mujer, una señora. Es que fíjate, iba con mi novio y nos paró la Guardia Civil y llevaban no sé cuántos kilos de heroína en el coche, en el maletero, y me metieron en la cárcel. Pero la culpa no es mía, la culpa era de mi pareja, de con quien iba. Mira, según tus preferencias, así va a ser el contexto, el entorno que te mueves. Hay muchos que nos han dicho, no, es que mi hijo se hizo malo por juntarse con malas amistades. Déjame decirte que tu hijo era malo y lo que hizo fue unirse a otros como él. Esto es así. Es verdad que nos pueden dominar, nos pueden en un momento dado influenciar de alguna manera. Está esa presión social que muchas veces hace que nuestros chicos se dejen llevar por ciertas cosas, ¿verdad? Pero hay algo en la condición humana, hay algo en el ser humano que de alguna manera
explica o refleja lo que realmente es. Dime con quién andas y te diré con quién eres. Refleja una verdad espiritual profunda. Las relaciones que cultivamos moldean nuestro carácter, nuestras decisiones y, en última instancia, nuestro destino. El apóstol Pablo nos dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Este llamado no es solo a una humildad personal, sino a una vida en comunidad donde la unidad, la sencillez y la apertura al otro son esenciales para el crecimiento espiritual. Yo siempre recuerdo a mi madre diciéndome: es que si uno se tira por el puente, ¿tú también te tiras? Y tú decías: no. Pero después ibas y hacías lo que el otro hacía. Ya os he contado que soy un ladrón, ¿verdad? Déjame. ¿Por qué me fui a robar una tarjeta de regalo al Corte Inglés? Bueno, no me fui a robarla, simplemente pasaba por allí, porque tenía la influencia de mis compañeros de clase que todos los días venían: pues he robado tanto, he hecho tanto, no sé qué. Y a mí yo no era un niño malo, aparentemente. Era inocente. Pero al final pequé y robé. Entonces no podemos estar, como dice el Señor, no podemos pensar que estamos en tal nivel que no vamos a caer. Pero sí debemos de considerar y medir muy bien y seleccionar muy bien con qué personas nos movemos. Y la Biblia es clara respecto a esto. El peligro de las malas compañías. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 33, nos dice: no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y es que si estás en un entorno en donde se habla mal, vas a acabar hablando mal. Si tú estás en un entorno en donde lo único que hay es groserías, en donde solamente se critica a los demás, vas a acabar criticando a los demás. La advertencia del apóstol Pablo a los Corintios es clara y directa. Nuestras relaciones tienen el poder de moldear nuestro carácter. Y en un mundo donde los valores donde se diluyen y la verdad se relativiza, es fácil caer en la trampa de pensar que podemos mantenernos firmes mientras nos rodeamos de influencias negativas. Sin embargo, la Biblia nos enseña y nos recuerda que las mejores intenciones pueden ser corrompidas por la compañía equivocada. ¿Con quién estás caminando? Mira, no hay nada de malo en compartir los unos con los otros. El problema es para qué compartes. ¿Cuál es el fin de compartir? ¿Cuál es el fin por el que quedas con una persona y compartes tu tiempo, incluso tus preocupaciones? Por supuesto, no significa vivir aislados del mundo, porque estamos en este mundo, pero debemos de ser sabios en elegir nuestras amistades más cercanas, porque incluso Jesús mismo, que comía con pecadores, Él, a diferencia de nosotros hoy, influenciaba y transformaba a los demás y no al revés. Sin embargo, nosotros, por desgracia, no solemos hacer esto. El cristiano es llamado a ser luz en medio de la oscuridad, pero esa luz debe de ser alimentada por relaciones que fortalezcan su fe y no la debiliten. Y es que la cabra tira al monte. Y por desgracia, aunque nosotros muchas veces proclamemos que queremos seguir a Cristo y que queremos tener una relación íntima con Él, lo cierto es que mientras que estamos diciendo eso, estamos mirando de reojo lo que pasa alrededor nuestro y en el mundo. Y estamos considerando: oye, qué bien se lo pasan esos. Oye, qué forma tan atractiva de vivir la vida tienen aquellos. Yo estoy con el Señor, pero seguro que al Señor no le importa que me una a estos. Y por supuesto, no hay nada de malo en ir y compartir, como he dicho, con otros. El problema es que no influyas en otros, sino que esos influyan en ti.
Recuerda que si vives o si caminas en medio de la basura, finalmente, por mucho que te hayas perfumado, por mucho que te hayas duchado, al final vas a oler a basura. Proverbios 16:19 nos dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y es que este proverbio nos recuerda que el valor de una amistad no se mide por el estatus o el éxito, sino por la humildad del corazón. Es preferible caminar con personas sencillas que nos acerquen a Dios que con aquellos que, aunque sean exitosos, nos alejen de Él. Porque la verdadera riqueza está en la comunión con los humildes. La verdadera riqueza está en la comunión con aquellos que son sensibles a la bondad de Dios, a la palabra de Dios y su voluntad. Por lo tanto, recuerda, la amistad con el mundo es un riesgo espiritual. Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios? Y pregunto, ¿el Señor nos compartirá con otros? ¿El Señor querrá compartirnos con los demás? ¿Acaso el Señor no es celoso de lo suyo? ¿Acaso el Señor no nos ama tanto que nos ha rescatado y nos quiere solamente para Él? Por lo tanto, no nos quiere compartir con nadie más. No quiere que nosotros caminemos nuevamente de la manera en que nos alejemos de Él y perdamos la comunión con Dios. Por supuesto, si somos hijos de Dios, no vamos a perder la salvación, pero sí vamos a perder nuestra relación, se va a estropear y finalmente nos va a llevar a vivir consecuencias que no queremos ni deseamos para nuestras vidas ni los demás. Santiago utiliza un lenguaje fuerte para describir la infidelidad espiritual. Ser amigo del mundo no significa tener relación con personas no creyentes, sino adoptar sus valores, prioridades y estilos de vida. Repito, la amistad con el mundo no significa no tener amigos que no sean creyentes, sino adoptar valores, prioridades y estilos de vida que no se corresponden con un hijo de Dios. Y ahí vienen los que nos dicen: es que sois muy puritanos. Es que vosotros sois los santitos. Es que vosotros sois sois como los fariseos. Porque podemos caer en esa... Hay una línea muy fina entre considerar y enseñar lo que conviene y juzgar al que hace lo que no conviene. Mira, con tu vida haz lo que quieras, pero hay una advertencia aquí. Y es: cuidado cómo andas y cuidado con quién andas. Es la corrección, es la enseñanza de un padre. Yo a mis hijas siempre les digo: mira, vosotras tenéis que ser luz, cuidado con quién andáis. Y mi oración siempre es: Señor, guarda sus amistades, Señor, pon en el camino personas que sean de bendición para ellas y que ellas sean de bendición para esas personas. El problema es cuando empezamos a señalar a una persona por no caminar como yo pienso que debe de caminar y no como la Biblia dice que debe de caminar. Y cada uno al final se juzga a sí mismo, porque al final depende de quién es Dios para ti y cuán importante es su palabra para tu vida y si la consideras. Cuando el cristiano comienza a amar lo que el mundo ama, el poder, el placer y el ego, esto aleja su corazón de Dios. El mundo promueve una cultura centrada en el yo, en la autosuficiencia y en la gratificación inmediata, mientras que el Evangelio nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguir a Cristo. Y en esta tensión entre los valores del reino y los demás y los del mundo es constante y requiere una decisión diaria de fidelidad a Dios. Proverbios 12:26 nos dice: el justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos lo extravía. El creyente debe de ser influencia positiva en su entorno. Y no se trata de evitar lo que está corrompido solamente, sino de ser faro que guía a otros hacia la verdad. Y esto implica vivir con integridad, hablar con sabiduría
y actuar con amor, incluso cuando esto signifique ir contracorriente. Y yo sé que en especial a los jóvenes esto les cuesta mucho. Y a los que no son tan jóvenes, pero se piensan jóvenes, también. Aquellos que han entrado en la crisis de los 40, Daniel, tú ya la has pasado, espero. Ya estás en la de los 50 casi. Aquellos que entran en una crisis de identidad, en una crisis de pensar que no han vivido lo suficiente, que hay algo que se les ha robado y por querer vivirlo ahora, dejan lo que el Señor tiene para ellos y abrazan aquello que el mundo les ofrece, prefiriendo las cosas del mundo a las cosas de Dios. Prefiriendo una buena rumba, una buena fiesta, a adorar y bendecir el nombre del Señor. Prefieren la noche al día. Prefieren el vino a embriagarse del Espíritu. Y no digo que no puedas tomarte una copa de vino, que no puedas tomarte. Lo que digo es que hay una cuestión de preferencia y a quién prefieres. Si te dieran a elegir el plan para mañana, ¿cuál sería? Mañana lunes te dijera, mira, tienes el día libre, me voy a la playa, no hacer nada, me voy a Alicante, ¿no? Por ejemplo. Otros dirían una vigilia. Eso, a ver, los que dirían una vigilia a veces son de los que después no vienen a la vigilia, pero dirían una vigilia. Y lo digo en primera persona. A veces le estamos pidiendo al Señor tiempo, le estamos pidiendo al Señor, Señor, quiero un tiempo de descanso, y el tiempo de descanso no lo queremos para buscarle a Él, para tener comunión con Él, lo queremos simplemente para nosotros mismos. Y está bien. Dice que hay tiempo para todo, pero si en nuestra ecuación no pensamos en el Señor, no pensamos en nuestros hermanos, no pensamos en lo que tiene que ver con el mover de Cristo, entonces tenemos un problema. Debemos de ser influencia. La tercera cosa es el cuidado de nuestra salud espiritual. Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y afanes de esta vida. Jesús nos advierte sobre los peligros de una vida distraída. No solo los pecados evidentes, como he dicho antes de la embriaguez, pueden alejarnos de Dios, sino también los afanes cotidianos. El trabajo, no poder parar de trabajar, no poder descansar, estás en el tiempo de compartir con tu familia y estás pensando en lo que tienes que hacer mañana, o estás pensando en que se te ha olvidado mandar un correo, o estás pensando en que te hicieron una llamada y no la respondiste y tienes que responderla. Tal vez tiene que ver con preocupaciones, y es que nos llenamos de preocupaciones. Tiene que ver con metas personales, y aunque son legítimos, pueden convertirse en un ídolo si ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón. Ayer venían mi cuñado y mi sobrino con un versículo bíblico en la camiseta. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y es que donde esté tu corazón está tu tesoro. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es el tesoro de tu vida? ¿Estás poniendo en valor lo que el Señor te ofrece? ¿Estás poniendo en valor que el Señor te está dando una familia en la fe? ¿Estás poniendo en valor que el Señor te está dando una oportunidad de vida totalmente distinta a la que habías pensado? ¿Estás poniendo en valor que el Señor te está queriendo usar para beneficio de otros que aún no le conocen, para ser luz en medio de la oscuridad, para ser influencia para otros y no al revés? Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. La salud espiritual no es automática, requiere atención, disciplina y comunión constante con el Señor. Así que cuando cuidamos nuestro cuerpo con ejercicio y buena alimentación, de la misma manera debemos de nutrir nuestra alma con la palabra, la oración y la comunidad cristiana. Descuidar esto puede llevarnos a una vida superficial y vacía. Puede llevarnos a no considerarnos parte de una iglesia. Puede llevarnos a considerar que cuando yo asisto a la iglesia simplemente lo hago como un asistente más, como
en un acto de devoción a Dios, pero sin considerar que la iglesia es aquello que el Señor ha dejado para mi edificación y para que yo pueda ser de bendición a otros. Todo lo que hemos construido en nuestra vida cristiana puede perderse si no perseveramos. La vigilancia espiritual es una responsabilidad personal. Nadie puede velar por nuestras almas como nosotros mismos. Por eso debemos examinar nuestras amistades, nuestros hábitos y prioridades a la luz de la palabra. Y es por eso que debemos de tener relaciones sanas dentro de la familia de la fe. Porque también pasa y puede ocurrir que, si bien entiendo que el Señor me llama a formar parte de la familia de la fe, puede ser que mis motivaciones para formar parte de la familia de la fe o para relacionarme con mis hermanos no sean las correctas. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:9 que hemos leído: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. La comunidad cristiana está llamada a ser un reflejo del amor de Dios. Y no se trata de una convivencia superficial. El café es una excusa. Y le ponemos un precio para que se le dé valor y también para que quien quiera pueda contribuir al avance del Evangelio. Pero va más allá de simplemente un momento en donde me pregunto cómo estoy, sino de buscar una relación profunda basada en el amor sincero, en la honra mutua y en el servicio desinteresado. El amor sin fingimiento es aquel que no busca su propio beneficio, sino el bien del otro, incluso cuando eso implica un sacrificio personal. Y es que en la iglesia cada miembro tiene un papel vital. Y lo que nos dice aquí, y la exhortación del apóstol Pablo a los perezosos, es a no ser perezosos, sino fervientes en el espíritu, constantes en la oración, y nos recuerda que la vida cristiana debe de ser activa. No basta con asistir a nuestras reuniones, no basta con involucrarnos, no basta con asistir a nuestras reuniones, sino que debemos involucrarnos, servir, compartir con los necesitados, practicar la hospitalidad. Y en estas acciones fortalecemos los lazos de unidad y edificamos el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. La familia cristiana tiene su lugar de consuelo y celebración. Gozarse con los que gozan y llorar con los que lloran. Esto implica empatía, sensibilidad y disposición para acompañar a otro en cada etapa de su vida. Debemos de acompañarnos. Hemos hablado antes de los enfermos. Debemos de acompañar a los enfermos orando por ellos, intercediendo al Señor por ellos o acordándonos de ellos. Debemos de interceder por nuestros hermanos que sufren en otras partes del mundo, clamando al Señor para que los proteja. Recuerda, ¿cuál debe de ser la oración para un cristiano que está siendo perseguido? Señor, hazlo visible a los que te buscan e invisible a los que les persiguen. Debemos de considerar que el cuerpo de Cristo es mucho más grande de lo que nos solemos pensar y que debemos de involucrarnos con Él para la gloria y la honra del Señor. La solidaridad espiritual es una de las mayores fortalezas de la Iglesia y una poderosa herramienta de testimonio para el mundo. Y esto implica relación. Ahora, eso en relación a la Iglesia, pero ¿cómo nos relacionamos con todos? El cristiano no solo debe de cultivar relaciones dentro de la Iglesia, sino también fuera de ella, porque de lo contrario no podríamos predicar el Evangelio. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pablo nos llama a vivir en paz con todos, en la medida de lo posible, y esto implica humildad, paciencia y disposición a ceder incluso cuando sentimos que tenemos razón. La paz no siempre depende de nosotros, pero nuestra actitud puede marcar la diferencia. Y una de las enseñanzas más desafiantes del Evangelio es a la de no vengarse. En un mundo que promueve la justicia por mano propia, el cristiano está llamado a dejar su lugar a Dios para que Él haga justicia. Esto no significa pasividad, sino confianza en que Dios es justo y actuará a su tiempo. Venced el mal con el bien,
es una de las expresiones más poderosas del amor cristiano. Cuando respondemos con bondad a quien nos ha herido, no solo desarmamos su hostilidad, sino que también abrimos la puerta a la redención. Y esta actitud, por supuesto, no es nada natural, pero es posible por la guía del Espíritu Santo y por el propio Espíritu Santo que gobierna nuestros corazones. Así que es así como el reino de Dios se manifiesta en nuestras relaciones cotidianas. En amor, en disposición al servicio y en comprensión de cuál es el tiempo y el momento para poder hablar, o más bien, para poder callar. Asociémonos con los humildes. No solamente es una actitud, es una forma de vida. Es elegir el camino de Cristo, el que se humilló a sí mismo para servir y salvar. En un mundo que exalta el ego, el cristiano está llamado a caminar en humildad, unidad y amor. La comunión con los humildes nos protege del orgullo, nos conecta con la gracia de Dios y nos permite crecer en sabiduría. Es en la sencillez de corazón donde Dios habita y es en la comunidad de los humildes donde florece el verdadero discipulado. Que nuestras relaciones reflejen el amor de Cristo y que nuestra vida sea testimonio de su humildad y poder transformador. ¿A quién vas a preferir a partir de ahora? ¿Con quién te vas a asociar? Mira, nos necesitamos los unos a los otros. El apóstol Pablo en Romanos 12 lo está hablando en el contexto de los dones del Espíritu, hablando acerca del cuerpo que tiene diferentes miembros y que juntos se necesitan los unos a los otros para poder desarrollarse, para poder mantenerse en pie, para poder mantenerse vivos. Tú y yo nos necesitamos. Cuando se trate de preferir a alguien, que sea alguien que ama al Señor. Que cuando se trate de tomar decisiones, pueda buscar a alguien que ama a Dios sobre todas las cosas y que sabes que te va a dar un buen consejo. Que cuando se trate de caminar por este mundo, no sea para tomar las cosas que este mundo nos ofrece, sino para influenciar en este mundo que tanto necesita de Cristo. Amémonos los unos a los otros sin fingimiento, como el Señor nos enseñó. Te invito a que puedas cerrar tus ojos. ¿A quién le darías una cita? ¿A quién le pedirías que te acompañase en el próximo viaje? A veces no lo podemos elegir. A veces simplemente ocurre que es lo que toca. Y a veces el Señor lo pone ahí para que tú puedas ser un canal de bendición para esa persona que Dios ha puesto en tu camino. Prefiramos las cosas que el Señor ha puesto por delante. Tomemos en consideración todo lo que Él tiene previsto para tu vida y para los que te rodean. Que entre un matón o una matona y alguien que busca la paz, prefieras al que busca la paz. Que entre aquel que odia y prefiere guardar rencor y aquel que decide perdonar y amar, prefieras a aquel que prefiere perdonar y amar. Que entre aquel o aquella persona que prefiere ocupar su tiempo en sí mismo y aquella persona que prefiere dedicar el tiempo al servicio a los demás y al Señor, puedas preferir a aquel que prefiere servir a las demás personas y al Señor. Recuerda que podemos ser influenciados o podemos influenciar a otros. Toma la decisión de ser influyente para los demás
en el poder del Espíritu, en obediencia al Señor, por amor a Él y a aquellos que lo necesitan. Vence el mal con el bien. Considera lo que el Señor tiene para ti. Señor, cuando nos llamaste a ser iglesia, nos llamaste de todas las culturas, de todas las naciones, lenguas. Pero nos llamaste, Señor, a estar unidos en ti, en tu Hijo. Y queremos, Señor, mantenernos unidos. Queremos, Señor, mantenernos firmes, constantes, obedientes, transmitiendo, Señor, esos valores de tu reino y trabajando para su avance. No permitas que nada ni nadie, Señor, hagan división o pongan freno a lo que tú estás por hacer. Padre, no permitas que el tener más tiempo libre haga que dejemos de tener comunión los unos con los otros. No permitas, Señor, que el tiempo de descanso, de vacaciones, nos haga olvidarnos que tenemos un deber para contigo, de honrarte y de bendecir tu nombre. No permitas, Señor, que los afanes de esta vida nos alejen de lo que realmente es importante. Y Padre, te pido por aquellos que andan afanados, por aquellos que andan con dificultades, con problemas, con diferentes situaciones, Señor, que tú puedas traer fortaleza a sus vidas, que ellos puedan encontrar en ti el consuelo, el descanso, el ánimo que necesitan, que puedan ver a la iglesia como tú la ves, como un lugar de refugio, como un lugar de reposo, como un lugar de descanso, como un lugar en el que puedo encontrar consejo, como un lugar en donde puedo encontrar ayuda. Señor, como tú dices en tu palabra, mejor son dos que uno en el camino. Y mejor es un banquete en paz, mejor es un bocado de pan en paz que un banquete lleno de contienda. Ayúdanos, Señor, a vivir en paz los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, a amarnos como tú nos amaste. Gracias, Señor, por todo. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que la próxima vez que prefieras a alguien, prefiéreme a mí, por favor. Prefiere al que tienes a tu lado y bendícelo. Bendice al que tienes a tu lado en el nombre del Señor. Salúdalo. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.